Muy buenas noches, mi nombre es Sherezada Yemisel Surizaday de León Abundis y en este momento me voy a permitir realizar la primera actividad correspondiente a la materia Coloquio de Casos de Defensa número 2 dentro del doctorado en Litigación Oral y Derechos Humanos impartido por la Universidad IEXPO. En una primera instancia me gustaría comentarles que este será un video educativo que versará sobre la recomendación 32-2018 realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este contexto me permito leer el título de la recomendación, siendo este sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. El documento data del 28 de septiembre del año 2018 y hace referencia a diversos actos que se llevaron a cabo en inmediaciones del puerto de Veracruz el 23 de diciembre del año 2015. En este caso nosotros debemos de recordar históricamente que la mañana del 23 de diciembre del año 2015 en las ciudades de Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz se realizaron diversas movilizaciones frente a las oficinas de los gobiernos estatales y municipales realizadas por personas adultas mayores, quienes aseguraban no haber tenido la oportunidad de cobrar diversos cheques de prestaciones de seguridad social, llámese esto es la pensión correspondiente al mes de diciembre, así como las prestaciones de aguinaldo a las que tenían derecho, siendo informados por las instituciones bancarias que no era posible realizar el cambio de los cheques en comento, toda vez que las cuentas y los propios cheques carecían de fondos. Este es el contexto social al que se estaban enfrentando las personas que en uso legítimo de sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica, en términos de la ley, manifestaban su inconformidad frente a diversas autoridades que ellos consideraron competentes. Dentro de este contexto, el Poder Ejecutivo del Estado y los municipios, a través de las diversas corporaciones de la fuerza pública, tuvieron a bien reprimir estas manifestaciones. Represión que se dio de forma violenta, en un uso excesivo de la fuerza en términos de lo denunciado por las propias víctimas. Este es el contexto general de los hechos que se realizaron el 23 de diciembre del año 2015. Sin embargo, este video tendrá como finalidad el que nosotros hagamos una identificación del caso. Siendo así las cosas, como identificación del caso, nosotros debemos de recordar que el caso en particular se trata de la denuncia realizada por diversas personas físicas en su carácter de pensionados y periodistas, todos ellos en uso legítimo de los derechos fundamentales que a su favor consigna la Constitución y quienes a su propio juicio y entendimiento fueron violentados por autoridades sin que mediara una justificación para ello. En este caso también nosotros debemos de recordar que la sucesión de los hechos posteriores, es decir, la denuncia realizada por las víctimas ante las autoridades de procuración de justicia, nos llevaron a darnos cuenta que había una indebida integración de la carpeta. En este caso todavía estaríamos hablando de una averiguación previa en el estado de Veracruz, y de esta forma también hubo una alteración de los derechos fundamentales de las víctimas en su apartado de acceso a la justicia, seguridad jurídica. De la misma forma, nosotros debemos de recordar que como parte de la identificación del caso se encuentra el análisis completo y profundo de las circunstancias que rodean el hecho en particular. En este caso, si bien es cierto, la denuncia realizada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz
versaba sobre el excesivo uso de violencia utilizado por las autoridades administrativas para realizar la represión de la manifestación, también nosotros estaríamos hablando no solo de este ejercicio ilegítimo del poder ejecutivo del Estado, es decir, del gobernador que mandó a las fuerzas policiales para reprimir la manifestación, sino en una segunda instancia estaríamos hablando de igualmente la violación a derechos humanos realizados respecto de las víctimas por la inadecuada integración de la carpeta de investigación, realizado con esto una revictimización de ellos y violentando una serie de derechos y garantías como la de seguridad jurídica. Nosotros debemos de recordar que en todo contexto y en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de velar, proteger y procurar el libre ejercicio y respeto de los derechos humanos de todas las personas. Más allá de todo esto, nosotros debemos de realizar, como parte de la identificación del caso, el motivo que nos lleva a esta violación de derechos humanos. En el caso en particular, nosotros debemos de recordar que esto se debe por la insuficiencia de fondos de los cheques de jubilación, de los cheques de pensión de los jubilados, así como de sus prestaciones de seguridad social de fin de año, en el entendido de su aguinaldo. Nosotros debemos de recordar que, si bien es cierto, también podríamos estar frente a una figura de fraude. Esto es porque se expidieron cheques a sabiendas de que los mismos no tenían fondo. Se está violentando el ejercicio de los derechos humanos de estas personas, porque los fondos de estos cheques forman parte de los derechos de seguridad social a que tienen derecho, en los cuales han ganado a través de la acumulación de semanas cotizadas frente al Instituto Mexicano del Seguro Social o frente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, razón por la cual nuestros pensionados ya habrían tenido derecho, en términos de las propias leyes y reglamentos de estos institutos, para gozar de todos y cada uno de los beneficios que les sean atribuibles. Es por ello que nosotros, dentro del análisis completo del contexto del caso que nos está llevando esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debemos de tener en cuenta todos y cada uno de los contextos políticos y sociales que nos permiten tener una visión clara y concreta de los derechos que han sido violentados. En este orden de ideas y recordando el año en el que nosotros nos encontramos, si bien no es el año de una sucesión presidencial, sí estamos hablando del inicio o término de una gestión en el puerto de Veracruz y en todo su estado. Es por ello que pareciera que nosotros nos estuviéramos enfrentando únicamente a una insuficiencia presupuestaria por parte del órgano estatal, pero no es el caso. En el caso en particular, este órgano estatal violentó los derechos humanos de seguridad social de los pensionados al emitir cheques sin fondo. En la identificación de la víctima, nosotros debemos de recordar estos tres momentos. El primer momento, cuando se lleva a cabo la manifestación y la represión de la misma, estaríamos hablando de víctimas individuales, de personas perfectamente determinadas, quienes fueron violentadas en sus derechos de reunión y libre asociación, así como en sus derechos de manifestación pacífica. De la misma forma, cuando nosotros hablamos de la indebida integración de las averiguaciones previas realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, nos encontramos ante una víctima perfectamente definida e identificable, la cual, en el ejercicio del derecho de solicitar la procuración de justicia por el órgano estatal encargado de la misma, se encuentra con una indebida, deficiente integración, lo que también violenta sus derechos humanos. Sin embargo, en el estudio del contexto del caso que nos ocupa, nosotros nos encontramos ante una víctima colectiva. Colectiva es estos conjuntos de personas que no son
que no han sido debidamente identificados en cada uno de sus miembros, pero a los que sí nos podemos referir y entender por ellos de forma colectiva. Esto es el grupo de pensionados a los que les fue emitido un cheque carente de fondos, por los cuales les fueron violentados sus derechos de seguridad jurídica y de seguridad social. Los elementos para determinar si se trata de un caso de derechos humanos a través del análisis del contexto es claro en este momento, una vez que hemos cursado la primera materia respecto del coloquio que nos ocupa. Es el caso que para que nosotros podamos determinar si nos encontramos frente a un caso de derechos humanos a través de un análisis de contexto, que debemos de conocer la situación de modo, tiempo y lugar en la que se determinó o en la que se realizó la supuesta violación de derechos humanos. Al mismo tiempo que este análisis nos permite vislumbrar el contexto general, político y social al que se enfrentan las víctimas de esta violación de derechos humanos, permitiéndonos con esto realizar el análisis del contexto, tal y como nosotros pudimos verlo en la primera materia de este coloquio. Nosotros debemos de estar en todo momento atentos a recordar que las violaciones de derechos humanos en muchos casos se trata de actuaciones sistemáticas por parte de los órganos estatales, los cuales violan diversos derechos humanos a través de una o varias acciones. Esto es porque nosotros debemos de recordar que los derechos humanos a través de sus diversas evoluciones se han vuelto de forma transversal. Nosotros debemos de recordar que existen diversos derechos humanos que tienden como tal a tener un eje de transversalidad respecto de la forma en la que permiten que las personas en particular desarrollen su vida, el ejercicio de sus derechos y la libre determinación de las libertades que con apego a la Constitución ellas tienen derecho. De la misma manera, nosotros debemos de realizar un establecimiento de objetivos y preguntas para el análisis del contexto. A través de este pequeño resumen que nosotros podemos leer en la primera hoja de nuestra recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros podemos ver de forma muy clara qué es lo que debemos de preguntarnos y que finalmente a lo largo de la lectura nosotros podemos tener en consideración. Así las cosas, cuando nosotros nos planteamos la primera pregunta, en todos los casos sería ¿qué pasó y por qué pasó? Así las cosas, nosotros sabemos que lo que pasó fue una manifestación que fue de forma violenta, reprimida por los órganos estatales encargados de tales acciones. Así nosotros podemos ver que al ver el qué pasó, podemos también recurrir al cómo pasó y al por qué pasó. Y de esta forma nosotros vamos a poder entender de una forma mucho más clara y concreta el por qué nos encontramos en esta situación, porque se determinó la responsabilidad de diversas autoridades que tienen facultades diversas, porque ellas actúan de formas que no interactúan en todos y cada uno de sus actos. Si bien nosotros podríamos suponer que el órgano de pensiones del estado de Veracruz se encuentra de alguna forma jerárquicamente ligado con el poder ejecutivo, esto es el gobernador del estado, de la misma forma que el Procurador General de Justicia se encuentra bajo las órdenes del gobernador de dicha entidad, también debemos de recordar que estos servidores públicos, así como todos aquellos que se encuentran dentro de su cadena de mando, tienen diversas facultades y tienen en todos los casos esta determinación legal que nos dice que tienen una autonomía. Es por ello que nosotros debemos de recordar que la violación de estas facultades, el exceso en el ejercicio de las mismas, deberá de ser sancionado por las autoridades correspondientes. Y es por ello que no pueden las autoridades en nuestro país simplemente decir que acataron órdenes, porque ellos, más allá de acatar una orden por un órgano del que pueden o no estar jerárquicamente subordinados, ellos en todo caso deben de acudir a cumplir
con el mandato legal y constitucional que tienen por el nombramiento como servidores públicos del que han tenido objeto. Finalmente, dentro de lo que nos solicitan para la elaboración de esta tarea, nosotros debemos de disertar respecto de las medidas que se pueden adoptar para el análisis del caso. En mi muy particular opinión, considero que la primera medida es la lectura completa y correcta de la recomendación que nos da pauta para la elaboración del ejercicio. Pero más allá de eso, nosotros como juristas y como aquellos que vamos a llevar a cabo un análisis de contexto de un caso de derechos humanos, nos vemos en la obligación de recurrir a diversas fuentes como notas periodísticas, análisis históricos e incluso por aquellas entrevistas de las personas que vivieron esta situación, de tal forma que tengamos un contexto claro, una situación de qué era lo que estaba pasando. En todo momento debemos también nosotros de recordar que como postulantes tenemos la obligación de entender el contexto social y económico en el que se encuentran las víctimas o supuestas víctimas. Cuando a nosotros se nos acerca una persona o un grupo de personas quienes nos comentan que consideran que se cometió frente a ellos una injusticia, de ninguna forma nos van a decir que fueron violentados uno u otro artículo de la Constitución en su perjuicio, sino que ellos tienen la noción de tener un cierto grado de libertad, el ejercicio de los derechos, y que no entienden por qué el Estado fue que les impidió el ejercicio y goce de sus derechos. De ahí que nosotros como juristas tengamos la obligación de responder por todas y cada una de estas situaciones, realizando un análisis de contexto y entendiendo finalmente cómo es que fueron dañados estos derechos fundamentales, permitiéndonos con ello realizar una defensa oportuna, un reclamo completo y un requerimiento total de las autoridades que intervinieron en el caso, como en este, que no únicamente se reclamó al gobernador por la represión violenta o a la Procuraduría por una indebida integración de la carpeta, sino que además se requiere a este primer órgano, el órgano de pensiones del Estado de Veracruz, quien a través de el uso indebido de las facultades realiza la entrega de cheques a sabiendas de que los mismos no tenían fondos, evitando que con esto las personas usuarias tuvieran acceso a sus garantías fundamentales en materia de seguridad social. Así nosotros debemos de recordar que en todos los casos las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienden a observar la totalidad de los hechos que acompañan a las situaciones, pero la misma no cuenta con una obligación de control de convencionalidad que permita a las víctimas el acceder a la reparación integral de los derechos que les fueron violentados. Es por eso que resulta fundamental que al nosotros realizar este tipo de ejercicios y al tener en nuestras manos la defensa de las personas a las que les fueron violentados sus derechos, recordemos que un análisis del caso en todos los casos resultará fundamental para entender qué es lo que reclamamos, las autoridades responsables y por supuesto entender la transversalidad que sufren las personas con la violación de sus derechos. Esperando que la disertación haya sido de su agrado e interés, les deseo una excelente noche.